Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Ahora les quería mostrar cómo realicé esta de acá, este cardigan. Hace mucho subí una encuesta y ganó este. No lo estaba subiendo ya que es un trabajito laborioso y como bien dije, estoy un poco mal de salud, así que no tuve mucho tiempo para realizarlo. Entonces vamos a usar este hilo. Es primera vez que estoy usando, espero que me salga bien. Es hilados LHO. Aquí está el color 814. Para este hilo se requiere una aguja 2 o si no el 1,5 o el gancho que ustedes quieran. Luego una tijera, unos marcadores. Voy a usar estos botones color de esta. Entonces comenzamos. Voy a usar este tono y también un color negro del mismo material de hilo. A lo que se ve en la imagen voy a estar diciendo cada rato eso porque enfrente estoy con la computadora y viendo la foto referencial. Puse la foto referencial, el color que es crema y negro y crema y rosado, así que voy a hacer una combinación de ambos. Comenzamos con 24 cadenas. Aquí el trabajo va a ser, depende a la tensión que ustedes le den. Mientras más estén estos puntos ajustados, va a quedar el cuadrito más chiquito. Y mientras que estén un poco más grandes, va a quedar el cuadrito más grande. Entonces realizamos 24. Ahí están los 24. Aquí atrás, como siempre, 1, 2 en la segunda cadena, giramos y una cadena más. Entonces realizamos un punto alto y así sucesivamente vamos a trabajar 24 puntos altos. La cantidad de hilo, la verdad no sé cuánto va a entrar. Yo compré 4 de este color. No son 4, compré 3 de este color y 2 del negro. ¿Por qué compré más de este? Porque se usa más este color. En total entonces serían de unos 5 a 6 hilos. Si es que me llega a faltar, voy a seguir aumentando obviamente el hilo. Cada hilo me costó $2 aproximadamente o 14 bolivianos. Luego cuentan cuántos hay. Aquí están los 24, nuevamente subimos 2 cadenas y justo donde está este punto alto, el segundo, ahí arriba tejemos nuevamente un punto alto y así va a ser todo el cuadradito, todo el cuadrado lleno de puntos altos.
En total van a ser de 11 a 12 filas. Ustedes iniciaron con 11, que sea de 11 filas todos los cuadraditos. Si iniciaron con 12, 12 y así. Entonces continuamos realizando hasta tener 11 a 12 filas. Aquí realicé uno de los cuadraditos, creo que lo hice muy ajustado porque está muy pequeño. Realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 filas de estos. Continuamos realizando el total de filas, el total de cuadraditos, que sería 6 adelante en una parte, 6 en la otra parte, serían 12. Y atrás, aquí les voy a dejar en la pantalla cuántos cuadraditos tienen que realizar. Como ven, me salió más grande el negro que este. Así que ustedes vean la atención que esté todo por igual. Pero de igual manera, como son la misma cantidad de cadenas, se va a poder unir. Aquí está todo y aquí está. Después de esto vamos a realizar las florecitas en el cardigán rosado. Está realizado con hilo igual tejido. Y en el cardigán negro con crema está punzado con esa aguja de punzar. Y yo esa aguja no tengo y tampoco encontré, así que voy a hacer tejido. Ya el color, ustedes decidan los colores, no es necesariamente que esté ese color, pero si quieren lo realizan de los mismos colores. Este es el hilo mechilla. El color de este hilo es este. Entonces iniciamos a realizar las florecitas. Yo al medio voy a realizar de color negro. Realizamos el anillo mágico, una cadena, y dentro de este vamos a realizar 12 medios puntos. Y sé que hay muchísimas maneras de realizar esas flores. Para mí, yo lo realizo así. Ahí están los 12. Tiramos del hilo pequeño, cortamos y, como les indiqué, pasamos por la cadena entera y luego por el medio. Luego aquí ya lo escondemos. Cambiamos el color. Levantamos 4 cadenas, 3 que tiene que haber aquí, 2 lazadas, y en el mismo lugar realizamos 3 puntos altos de 3 sacadas, más la cadena levantada, ya son 2, y aquí están los 3. Nuevamente pasamos a la siguiente cadena. Y realizamos nuevamente 3 puntos altos en el mismo lugar, estos puntos altos de 3 sacadas. Ahí está. Y para cerrar, 4 cadenas y pasas a la siguiente cadena de la parte de abajo con un punto deslizado. Nuevamente 4 cadenas y realizas todo el mismo procedimiento.
aquí ya estamos terminando. Va a quedar una cadena sola y ahí es donde colocas el gancho, lo deslizas y cierras. Luego cortas todos los hilos. Y ahí está la flor, y de esas realizamos varias. Si quieren colocarlo en cada cuadradito o ustedes ya ven en 1 o 2, 3 cuadraditos. Ahora ubiquemos 6 cuadraditos en la parte de arriba intercalado. Lo voy a colocar así. Si van a estar las líneas horizontales, tienen que estar todos horizontales. Ahí van a ser 6, esa es la parte de adelante, uno de los lados, y en la otra parte lo mismo. Si ustedes quieren, ya nomás lo costuran las florcitas o pueden dejarlo para el final. Vamos a empezar a unir a lo largo para que sea más fácil. Yo tengo este casi ovillo de hilo y vamos a empezar a unir. Dejé estos hilos para que lo amarremos, hagamos un nudo ciego y no estar teniendo muchas partes hilos amarrados o hilos escondidos que no quedan nada bonito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ubicamos donde está este hilo. Como yo aquí lo aseguré, lo saco a esta parte y voy a empezar a unirlo, a hacer el nudo. Entonces uno de los hilos va a ir arriba, este de acá, el que está esto, una lazada por arriba, el que está aquí, una lazada por abajo, y ya los quedan de esta manera. Luego esta va por arriba de esta de acá, pasa por este espacio y va a quedar de esta manera. Luego tiras de los 4 hilos al mismo tiempo y ya está. Luego vas a cortar al ras. Como ven, no se sale. Entonces pasamos aquí. Justo en esta parte vamos a realizar un medio punto, luego 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 cadenas y nos pasamos al siguiente espacio. Aquí no, porque se supone que este es de esto. Nos pasamos a este siguiente espacio, un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, realizamos 5 cadenas y nos pasamos a este siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5, nuevamente nos pasamos al siguiente espacio y así sucesivamente. Ya estamos en el último, lo mismo que cuando iniciamos.
debería ir en este espacio, ¿verdad? Entonces lo hacemos como al principio, no va a ir en ese espacio, va a ir directamente aquí en la esquina. Un punto alto. Aquí tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 espacios. Cuéntenlo ustedes si quieren. ¿Por qué quedan 10 espacios? Porque yo realicé 11 vueltas en esta parte. Si realizan 12 van a quedar 11 espacios. Luego de acá 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a unir el color negro. Los hilos que queden hacia afuera, recuerden que tienen que estar lo mismo, líneas y líneas. Como está allá, obviamente lo pasan por acá y lo colocamos en esta esquina con un medio punto. Luego 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente espacio 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente espacio, en el siguiente y así sucesivamente. Lo mismo que hicimos aquí. Igual tienen que quedar 10 de estos espacios pequeñitos, de estos cuadraditos, se podría decir. Antes llegamos aquí y pegamos con este. Listo. Como estaba diciendo, ahí está. 8, 8 y 8. Luego de esto vamos a girar ahí de esta manera. Perdón por repetir las palabras. Y vamos a colocar los demás colores que tienen que ser. Si está así, va a ser aquí. Siempre los hilos hacia afuera. Iniciamos con el negro. Vamos aquí al punto alto. Siempre dejen un poquito de hilo aquí atrás. Realizan 2 cadenas. Vamos al medio de este espacio. Justo aquí al medio, un medio punto. Luego 2 cadenas aquí, como estábamos haciendo en cada espacio. A ver si se deja ver. Ahí 2 cadenas, otra vez al medio de esta otro cuadradito, las 2 cadenas, 2 al medio del espacio, 2 al medio de este cuadrado, de este punto alto y así sucesivamente. Pausa. Así está quedando, miren, queda muy bonito. Luego de aquí levantamos 1, 2 cadenas, pasamos al medio de estas 5 cadenas, luego 1, 2 y vamos a unir del otro color. Aquí nos toca el color crema, entonces vamos a unir en esta primer esquina, luego 1, 2 al medio y se repite todo lo que estábamos haciendo.
Ya está, de esta manera va quedando. Aquí luego vamos a empezar a unir esto. Entonces aquí hacemos lo mismo, tal cual hicimos en este color crema. Vamos a unir aquí. Terminando esta parte yo les voy a mostrar cómo unir en estas otras partes. Y como ven, ya está unido. No olviden que aquí siempre las orillas, las esquinas son para formar la X. Y entonces ya está la primera parte de unión. Ahora les indicaré cómo unir estas dos partes. Lo ponemos de esta manera y aquí está el hilo que yo voy a amarrarlo con este otro. Siempre le saco de acá porque aquí es donde termino y directamente jalo o tiro del hilo. Entonces lo uno tal cual como indiqué anteriormente. Si ustedes ya no quieren estar amarrando y amarrando, lo pueden directamente cortar en cada cuadro y luego cuando quieran costurar otra vez volver a iniciar con un nuevo hilo. Pero como les dije, va a quedar muchos hilos por esconder y no queda muy bonito. Entonces ya terminamos lo que se descosturó y voy a iniciar con las 5 cadenas. Las 5 cadenas. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a saltar 3 puntos altos de la parte de abajo. 3 puntos altos y un medio punto. Luego 1, 2, 3, 4, 5, salto 3 puntos bajos, estos 3 y coloco ahí el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y termina con 3. Justo en ese inicio. Y aquí 3, 3, 3, tiene que haber 8 de estos espacios. 8 por 3, 24, en total 24. Por eso dije que realicen 24 y no 25 porque iba a quedar desigual. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene que quedar sí o sí 8 de estos espacios. Luego aquí para unirlo tienen que ponerlo de esta manera. No se van a estar equivocando y cruzándolo así. Va a quedar, miren, la misma color. Ahí, luego 4 cadenas. Y lo vamos a unir con un punto deslizado justo en este centro. Luego 1, 2, 3 y 4. Y vamos aquí en esta esquina con un medio punto. Aquí ya giramos. Miren cómo va a girar. Aquí están los 8 espacios. Entonces giramos. Levantamos 2 cadenas
y pasamos al medio de este primer espacio. 1, 2. Aquí saltamos 3 cadenas, 3 puntos altos y 2 cadenas de separación. Nuevamente vamos al centro, al medio, 2 cadenas de separación, saltamos 3 puntos altos, el medio punto y 2 cadenas de separación, y así sucesivamente. Tienen que tener cuenta en que sí o sí sean 3 de separación para que este termine con 3. En el caso que vean que están terminando con 2, descosturen y vuelvan a hacer, porque en alguna parte se debieron equivocar. Y termino justo con 3, ¿vieron? 1, 2, 3. Termino aquí al inicio. Cortamos el hilo y vieron, ya está también esta parte. Aquí para que quede esa como tipo estrellita, como está ahí en la foto referencia, por eso realicé aquí. Si no, podríamos continuar recto, pero para que quede más bonito. Aquí vamos a realizar lo mismo. Hola, una vez más. Primeramente les pido mil disculpas porque tenía que subir el video hace 2 días exactamente. Lo que pasa es que ese día me puse mal de salud y ayer tuve que ir al centro de salud a ver si me daban alguna orden para algún estudio. Así que no tuve tiempo y hoy lo quiero terminar. Entonces ya tengo las florecitas pegadas. Miren, este lo pegué con silicona. Aquí me falta acabar de pegar. Esto lo pegué con silicona y este lo costuré con hilo de costura, con la diferencia que aquí atrás quedan las marcas de los hilos. Así que ya depende de cada uno el cómo va a colocar las flores. Yo lo coloqué de esta manera, ustedes ya ven cómo colocarlo. En un blanco lo dejé sin flor y en un negro lo dejé sin flor. Estas dos partes son las partes de adelante. Bueno, las mangas las tengo acá. Las mangas realicé ya no el cuadradito que realicé al principio, o sea que el pequeñito, ¿dónde está? Aquí tengo uno, no este pequeño. Este lo realicé 24 por 11 filas, así que este lo realicé 24 por 14 filas. ¿Para qué? Para que quede así, que quede solo de 2 y no colocar 3 para que no se complique mucho. Pero si ustedes quieren colocarlo, digamos 1, 2 y 3, lo pueden hacer, pero es más complicado. Así que yo lo realicé con 2 por 3, o sea 2 por 2, 2 y 2, que serían 6. Aquí está la primera manga y aquí está la segunda. ¿Y por qué coloqué en esas mangas pocas flores? Porque no lo quiero cargar mucho. Y aquí estamos con la parte de la espalda. Espero que se vea bien. Y también lo coloqué alguna que otra florecita porque no quiero que esté muy cargado. Ya eso es decisión de cada uno. Yo ya veré si voy a colocar más flores
o no. Entonces ahora vamos a ir costurando todas las partes. Donde están las flores lo dejamos hacia afuera. Se me cayó las cosas. Y vamos a pegar primero la primer parte de adelante, negro, blanco, perdón, negro, crema, crema, negro. Así que ubican, y aquí vamos a requerir de uno que otro marcador. No lo van a costurar hasta el tope, costuran hasta más o menos, esto me estoy equivocando, esto es en la parte de aquí. Entonces lo colocan, el marcador va a ser de aquí hasta 3, 6, 9, hasta el 9. Aquí nuevamente contamos 3, 6, 9. Todo esto va a ser el hombro, y aquí va a ser un tipo solapa. Espero que se esté viendo aquí. Ahora vamos a empezar aquí. Aquí vamos a unir tal cual unimos estas dos partes de acá. Realizamos 5 cadenas. Dejamos 3 puntos altos, 5 cadenas, dejamos los 3 puntos altos, las 5, dejamos los 3, y así sucesivamente hasta llegar en el marcador. Ya estamos aquí en el último. Ahora 1, 2, pasamos para la parte de adelante. Justo en este marcador. Ya podemos quitar 1, 2, venimos aquí al medio, 1, 2, tal cual como realizamos en todos los demás, y así sucesivamente hasta llegar a la otra esquina, y así queda unido la parte del hombro. Vamos a hacer lo mismo en la otra parte, ya en el otro hombro. Luego de esto lo abrimos de esta manera. Ojalá que alcance, porque la cámara de mi celular no es tan grande. Y vamos a colocar, parece que no va a alcanzar. Ya, vamos a colocar esta línea con la línea que hicimos para el hombro, las dos líneas juntas. Y se va a poner también los marcadores. Esta es la primera esquina y este también. Aquí vamos a contar, aquí son 14, aquí sí son 11. Y esta línea va a ser más o menos unos cuantos puntos más, filas más, perdón. Colocamos ahí.
Ahí ya están todos los puntos y vamos a unir de la misma manera de aquí hasta aquí. Luego de esto vamos a doblar ya costurado. Hagamos de cuenta que ya está aquí unido. Vamos a doblar y vamos a unir toda desde la manga. De aquí hasta aquí, llega aquí, y de acá hasta aquí abajo. Y aquí ya tenemos todo unido. Obviamente la cámara no me va a alcanzar. Vamos a continuar. Quizás vean otro color aquí, lo que pasa es que está muy frío. Levantamos 2 cadenas. Y un medio punto alto por cada espacio. Ya está terminado toda la vuelta. Ahora levantamos 2 cadenas, giramos. En la primera cadena un medio punto alto, separamos con 3 cadenas, saltamos 3 y en la siguiente 2 puntos altos, uno en cada cadena. Separamos con 3, saltamos 3 abajo y en las siguientes 2 un medio punto alto. Si ven que está quedando muy ajustado, solo saltan 2 cadenas abajo y continúan. Y todo esto hasta llegar a la primera esquina. Ya está toda esta. Aquí para dar la vuelta realizamos 2 medios puntos altos en cada esquina. Y aquí vamos a continuar solo con un medio punto alto por cada cadena. Esto toda la parte del cuello. Después de todo esto del cuello hasta esta esquina, de aquí hasta aquí va a ser lo mismo que esto. Ya terminé esta fila más. Ahora, de acuerdo a la cantidad de hilo que tengan, un punto alto por cada cadena. Ya está, como ven cómo quedó toda esta parte. Aquí la parte del cuello quedó igual así. Quedó muy bonito el dejarlo el cuadrado completo, así queda como tuviera un mini cuellito. Ahora aquí, como bien dije, tengo poco hilo, así que voy a aprovechar estos espacios para que ahí sea donde va a entrar el botón. Lo estuve midiendo y sí entra, así que esto va a ser donde va a entrar los botones, ya que el hilo no me va a alcanzar y no quiero ir a comprar más hilo. Luego de esto, en la parte de abajo voy a hacer una fila de puntos altos o una fila de medios puntos altos. Llegamos aquí a la esquina, levantamos 2 cadenas y realizamos una fila de medios puntos altos o si no de puntos altos. Ustedes ya vean cuál les queda más bonito, si los medios puntos o los puntos altos. Ahora realicemos el puño de la manga.
levantemos 2 cadenas y vamos a realizar un punto alto por cada espacio. Y hasta esta primera vuelta realizamos un punto por delante. Perdón, me equivoqué. Otra vez. Ahora levantamos una cadena y vamos a realizar un medio punto por delante, otro medio punto por delante, otro por atrás, es decir que 2 medios puntos por delante y 2 medios puntos por atrás, pero tomando de esta manera. Ahí está la segunda vuelta. Ahora para la tercera levantamos 2 cadenas, 2, luego en la siguiente un punto alto, 2 cadenas de separación, saltamos 2, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, saltamos 2, 2 puntos altos y así sucesivamente. Ahora a partir de aquí levantamos 2 cadenas y vamos a realizar un medio punto alto por cada cadena. Y de esto unas 3 a 4 filas de medios puntos altos. Y aquí ya está todo el resultado. Ahí están las mangas. Aquí están los botones. El cuello quedó muy bonito, vieron que esté todo el cuadrado completo. Entonces ven ya en qué parte van los botones. Y ahí está. Se ve re grande, pero yo, como les dije, así lo quería, que no quede muy a cuerpo, que quede más grandecito. Entonces este es el resultado. Espero que les haya gustado este trabajo. Nos vemos para la próxima.